Bienvenida y bienvenido a esta exploración en profundidad del libro de Génesis. Hoy nos sumergimos en el capítulo 6, un pasaje, la verdad, crucial, un parteaguas en la gran narrativa bíblica. Prepara el escenario para uno de los eventos más dramáticos, el diluvio. Vamos a usar la Nueva Biblia de las Américas para todas las lecturas de hoy. Exactamente. Estamos justo en un punto de inflexión, ¿no? Venimos de recorrer las genealogías del capítulo 5. Seguimos la línea de Adán a través de Seth. Una línea con esperanza, sí, pero también con esa sombra constante de la muerte. Y ahora, Génesis 6. Nos enfrenta con una evaluación divina bastante sombría, casi desoladora. Pero ojo, en medio de esa oscuridad emerge una figura clave: Noé. Sí, y nuestra misión hoy es justamente desentrañar este capítulo, que es denso pero fascinante. Vamos a explorar esa escalada de la maldad en la tierra, ¿no? Y esa mención tan debatida de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Que siempre genera preguntas, ¿verdad? Claro. Y también la aparición de los gigantes, los nefilín. Y la respuesta de Dios ante una corrupción que parece que lo había invadido todo. Y finalmente, la elección, la comisión de Noé como instrumento de preservación. Es que es un relato que habla de juicio, un juicio severo, sí, pero también de una gracia que sorprende y de la importancia vital de la obediencia, ¿no? Justo en tiempos de oscuridad moral. Exacto. Las preguntas son, ¿cómo llegó la humanidad a este punto, a este precipicio? ¿Y qué nos dice la figura de Noé a nosotros, hoy? Para ubicarnos bien, recordemos rápido el final del capítulo 5. Veníamos de esa descendencia de Set, que contrastaba bastante con la línea de Caín, ¿te acuerdas? La de Lamec, el violento. Sí, la diferencia era notable. Y en la línea de Set veíamos vidas larguísimas. Matusalén, 969 años. El ejemplo clásico. Pero había como un estribillo constante, ¿no? Pesado, casi al final de cada vida. Y murió. Sí, era como un eco persistente, ineludible, de las consecuencias de la caída hallar en Génesis 3. La muerte ya estaba instalada, era parte de la experiencia humana. Totalmente. Y justo ahí, en medio de esa, como letanía de mortalidad, aparece una figura que rompe el molde. Enoc. Enoc, sí. Génesis 5:24 lo dice de una forma muy corta, pero potente. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Impresionante. Y Hebreos 11 nos da la clave, ¿no? Dice que fue por fe que agradó a Dios. Y fue traspuesto para no ver muerte. Ese andar con Dios es una frase con mucho peso. No es un paseo nomás. No, claro. Es una relación íntima, continua. Una fe que se vive todos los días, caminando en su luz, bajo su dirección, en comunión con Él. Y es interesante, porque esa misma descripción la vamos a encontrar después para Noé. ¡Qué conexión! Sí. Me acuerdo que Spurgeon, el predicador, reflexionaba sobre eso, ¿no? Decía algo como que uno no puede caminar conscientemente con un desconocido. Caminar juntos implica cercanía, acuerdo, comunicación constante. Es una imagen de relación profunda, ¿viste? Muy buena imagen. Y esa genealogía termina en Noé. Y es curioso que su papá, Lamec, otro Lamec, no el de Caín, le pone ese nombre con una carga de esperanza. Casi profética. Leamos Génesis 5:29. Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldicho. ¡Wow! Desde que nace ya hay una expectativa puesta en él. Una expectativa de alivio, de consuelo, en un mundo que ya sentía fuerte el peso de la maldición sobre la tierra, ¿no? El esfuerzo o el dolor que se describe en Génesis 3. Había como una sed de descanso. Y con esa expectativa puesta en Noé, llegamos al capítulo 6. Y acá el tono cambia, ¿eh? La escena se amplía y la tensión sube bastante. Muchísimo. Leo los primeros 2 versículos. Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Ahí está. Se cumple el mandato de Génesis 1. Multiplicaos. La humanidad crece. Pero inmediatamente surge un problema y grave con esta unión particular. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Sí?
¿Y cuál es la motivación que dice el texto? Es clarísima, puramente visual, externa. Vieron que eran hermosas. Y parece que no hay ningún tipo de discernimiento, de límite moral. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Uf, eso sugiere una elección totalmente indiscriminada, impulsiva, basada solo en la atracción física, quizás hasta con un matiz de posesión, ¿no? O de abuso de poder. Podría ser, y bueno, la identidad de estos hijos de Dios, eso sí que ha generado debate. Uf, sí. Un debate intenso a lo largo de la historia. Hay básicamente tres posturas principales, ¿no? Una que se basa en cómo se usa esa frase en otros libros, como en Job, para referirse a ángeles. Ángeles caídos, dicen algunos. Exacto. Ángeles caídos que tuvieron relaciones antinaturales con mujeres. Esa es una visión. Otra, que viene desde muy antiguo, propone que los hijos de Dios eran los descendientes de Set, la línea piadosa, que empezaron a casarse, así nomás, sin discernimiento con las descendientes de Caín, las hijas de los hombres. Y así, bueno, diluyeron su fe, su compromiso. Claro, una mezcla indebida. Y hay una tercera interpretación que sugiere que hijos de Dios podría referirse a reyes, tiranos, nobles, poderosos, que abusando de su poder tomaban a las mujeres que querían, algo que pasaba mucho en esas culturas antiguas. Es fascinante ver las opciones. Pero más allá de saber exactamente quiénes eran, ¿cuál es el punto central que el texto nos quiere dejar con esto? Yo creo que lo fundamental, más allá de cerrar ese debate que es complejo, es reconocer que el texto presenta esto como un quiebre. Representa una transgresión seria de los límites de Dios, una mezcla que no debía ser, una señal clara de la corrupción humana que estaba, bueno, creciendo a niveles alarmantes. Es una señal de que algo se había roto muy profundo en la relación con Dios y entre las personas. Y la respuesta de Dios es inmediata, ¿no? Inmediata. Leamos el versículo 3. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Es una declaración fuerte, solemne, un poco enigmática también. Dios pone un límite de tiempo. Su espíritu, que, que nos convence de pecado, que lucha con nuestra terquedad, con nuestra rebelión, bueno, esa paciencia tiene un límite. Claro, no es ilimitada. Y reconoce la condición caída, porque ciertamente él es carne. O sea, frágil, vulnerable, inclinado al mal. Y después, ese plazo, 120 años. ¿Qué significa? ¿Una reducción de cuánto vive la gente o algo más específico para ese momento? Buena pregunta. Algunos pensaron que era un nuevo límite para la vida humana en general, pero el contexto, lo que viene justo después, sugiere otra cosa, ¿no? Parece más probable que esos 120 años sean el tiempo que quedaba antes del juicio, antes del diluvio. Ah, o sea, un periodo de gracia final. Exacto, como una última oportunidad para el arrepentimiento, pero con un plazo fijo. La paciencia de Dios es enorme, sí, pero no infinita frente a la rebelión continua. Y como si la cosa no fuera ya complicada, el versículo 4 añade otro elemento. Intrigante. Lo leo. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Ahí están, los Nefilim. La palabra hebrea Nefilim, su origen no está del todo claro, pero muchas veces se relaciona con la raíz nafal, que significa caer. Los caídos. Podría ser, o quizás los que hacen caer a otros, como tiranos. El texto los ubica en esa época, en aquellos días y también después, y los conecta de alguna forma con estas uniones raras, aunque no dice que sean el único resultado directo de ellas, ¿eh? Entiendo. ¿Y cómo los describe? Como héroes de la antigüedad, la palabra es Giborim, que significa hombres poderosos, guerreros y hombres de renombre. Esto sugiere figuras de gran poder físico, quizás violentas, famosas en su tiempo, que probablemente contribuían a ese clima de anarquía y opresión que había en esa generación. Entonces, el panorama de estos primeros versículos es bastante oscuro, ¿no? Una humanidad que crece en número, sí, pero que se degenera moral y espiritualmente a un ritmo acelerado.
Uniones que rompen barreras divinas, Dios poniendo un límite. Y la presencia de estos tipos poderosos y violentos, los nefilín. Todo apunta a una sociedad en crisis profunda. Los 5 al 7. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: Borraréme la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Uf, qué palabras. Son increíblemente fuertes. La maldad no era algo superficial nomás. Era profunda. Toda intención de los pensamientos de su corazón. Y constante. Solo hacer siempre el mal. La corrupción era total, desde la raíz. Totalmente. Y la reacción de Dios se describe con un lenguaje, humano, para que entendamos. Le pesó, le dolió en su corazón. Es el lenguaje del dolor profundo, ¿no? Del lamento de un creador al ver cómo se desvió su creación amada. Y ese dolor divino es lo que motiva la decisión radical del juicio. Borraré. Es que subraya tanto la gravedad del pecado como la santidad y la justicia de Dios, ¿no? Sin duda. Pero justo cuando el juicio parece total, inevitable, el texto da un giro sorprendente. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¡Boom! En medio de la oscuridad universal, un rayo de luz. La gracia divina se enfoca en una persona. Y a partir de acá, el foco cambia. Se centra en Noé. El versículo 9 empieza como una nueva sección, ¿viste? Como un título. Estas son las generaciones de Noé. Y lo describe, leo. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Ahí está de nuevo. Resuena lo de Enoc, ¿verdad? Se repite esa frase clave. Andaba con Dios, indicando esa misma relación íntima, esa fe activa, esa comunión continua. Se le llama justo, tzadik, que implica rectitud con Dios y con los demás, conforme a la voluntad de Dios. Y se le llama perfecto, tamim. Ojo, no significa sin pecado, ¿eh? Significa íntegro, completo, sin tacha moral visible, maduro en su fe y su conducta. Y lo más impactante para mí es la frase entre sus contemporáneos, o más literal, en sus generaciones. Eso es clave. No era justo y perfecto en el vacío, sino en medio de la misma sociedad corrupta que acabamos de describir. Resalta que es posible y es nuestra responsabilidad mantener la integridad personal aunque el entorno sea súper hostil a los caminos de Dios. Imagínate la presión que debió sentir ese hombre. Tremendo. Y los versículos 11 y 12 nos recuerdan cómo era ese entorno, por si nos quedaba alguna duda. Leámoslos. Dale. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La descripción es demoledora y universal. La corrupción no era secreta, era delante de Dios, a su vista. Y se caracteriza por una palabra clave: violencia. La palabra hebrea es jamás. Jamás. Y eso es mucho más que solo agresión física, Habla de crueldad, opresión, injusticia flagrante, anarquía moral. Es un estado de caos y maldad. Y de nuevo, la universalidad. Estaba la tierra llena, toda carne había corrompido su camino. No eran unos pocos malos, era una desviación total, sistémica. Y este diagnóstico tan severo es el contexto justo para lo que Dios le va a decir ahora a Noé. Dios le revela su plan. Leo el versículo 13. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Es una declaración formal de juicio. La causa, la jamás. La violencia, la corrupción. El alcance, toda carne, vida terrestre, humana y animal, y la tierra misma. Un juicio cósmico para una corrupción cósmica. Terrible. Pero,
Y acá está el corazón de la gracia en medio del juicio, ¿no? Dios no solo anuncia la destrucción, inmediatamente le da a Noé, el que halló gracia, el medio de escape. Le da instrucciones súper detalladas para construir el vehículo de salvación, el arca. Sí, el arca. Leo los versículos 14 al 16. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos, 135 metros, la longitud del arca, de 50 codos, 22.5 metros su anchura, y de 30 codos, 13.5 metros su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos. Las dimensiones son una locura. Estamos hablando de algo gigante, más largo que una cancha de fútbol, con una capacidad enorme. Y las proporciones, 6 veces el largo que el ancho, 10 veces la altura, son súper estables para flotar. No era para navegar, era para resistir. Claro, para preservar la vida. Súper resistente. Los compartimentos, que literalmente dice nidos, kenim, para separar a los animales. La brea, para impermeabilizar todo. Una sola abertura arriba para aire y luz. Una puerta al costado, 3 niveles. Todo indica un diseño divino, preciso, perfecto para su propósito. Ser un refugio seguro en medio de la catástrofe. Me imagino cómo le sonaría eso a Noé, ¿no? Construir semejante cosa para un evento que nunca había pasado. ¿Qué fe tuvo que tener? Absolutamente. Una fe descomunal. Y fíjate que la provisión de Dios no termina ahí, en la estructura. Dios también piensa en la comida. Leo el 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Increíble. Dios se ocupa de la seguridad y también del sustento. Para Noé, su familia, todos los animales, durante todo el tiempo que iban a estar encerrados. Es una provisión completa. Muestra el cuidado detallado de Dios incluso cuando esté ejecutando un juicio tan severo. Totalmente. Y llegamos al final del capítulo, al versículo 22, que resume la respuesta de Noé a todo esto. Es cortito, pero potentísimo. A ver, lo leo. Así lo hizo Noé. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Obediencia. Esa es la palabra. Obediencia completa, exacta, sin quejas parece. Conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Esto es la fe en acción, ¿viste? No es solo creer en la cabeza, es actuar sobre esa creencia. Claro. Frente a una tarea que debió parecerle absurda a todos sus vecinos, súper difícil técnicamente, y ante la predicción de un cataclismo inimaginable, Noé simplemente obedeció. Es el contraste más radical que te puedas imaginar con la desobediencia de Adán y Eva en el jardín, ¿no? Y con la rebelión de su propia generación. Esa obediencia de Noé fue el canal, el vehículo por donde la gracia que había encontrado ante Dios, acordate versículo 8, se convirtió en salvación real, tangible, para él, su familia y, bueno, para que la creación siguiera. Entonces, al cerrar este capítulo 6, ¿cuáles son las ideas grandes que nos llevamos? Queda clarísima la terrible realidad de cómo el pecado, cuando no se le pone freno, tiene una capacidad devastadora, no solo a nivel personal, sino que puede corromper sociedades enteras. Genera violencia, injusticia, un alejamiento profundo de Dios. Es una advertencia muy seria sobre la naturaleza y las consecuencias del pecado. Ciertamente. Y por otro lado vemos la santidad de Dios, su justicia, que no puede ignorar la maldad, pero también su profundo dolor, su pesar por la condición humana. El juicio no es un capricho, Es una respuesta necesaria a una corrupción que había llegado a un extremo insostenible. Pero, y esto es clave, el capítulo no es solo juicio. Brilla fuerte la gracia soberana de Dios al elegir preservar a un hombre, Noé, que en medio de todo halló gracia y mantuvo su integridad caminando con Dios. Juicio y gracia van de la mano acá. Y la figura de Noé es un modelo impactante. Su fe no fue pasiva, Fue una fe activa, demostrada en obediencia radical, práctica, a cada detalle de lo que Dios le dijo, por más raro o difícil que pareciera. Construir ese arca gigante en tierra firme, preparándose para una inundación que nunca había existido,
Es uno de los actos de fe y obediencia más extraordinarios de la Biblia. Y eso nos conecta directo con nosotros, ¿no? El texto describe una generación donde toda carne había corrompido su camino. La corrupción era la norma. Hoy, aunque las formas sean distintas, sin duda vivimos tiempos con presiones culturales fuertes, ideologías, estilos de vida que chocan de frente con los caminos y los valores de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta importante, para pensar cada uno. ¿Cómo podemos hoy imitar a Noé en eso de andar con Dios? ¿Cómo mantener una integridad genuina, ser justos en nuestra generación, especialmente cuando eso significa ir contra la corriente cultural? ¿Qué significa esa fidelidad en el día a día? Es una pregunta profunda, sí, para reflexionar. Y mientras se medita en esto, nos encantaría leer las perspectivas y reflexiones en los comentarios. Si este estudio ha sido de alguna manera una bendición o ha aportado claridad, considera darle me gusta al video y suscribirse al canal. Es una gran forma de apoyar este trabajo y no perderse futuros análisis. Y si se piensa que alguien más podría beneficiarse de este mensaje, compartirlo ayudaría a que estas exploraciones lleguen a más personas interesadas en profundizar en la palabra.